¿Alguna vez te has preguntado qué sienten los demás cuando te ven verdaderamente feliz? No esa felicidad editada que subimos a las redes. No esa alegría forzada que ponemos como máscara social. Sino esa otra, que se nota en la forma en que respiras, en cómo escuchas, en cómo te eliges cada día. ¿Qué efecto tiene en el mundo cuando una mujer deja de pedir permiso para estar bien? Hay algo en una mujer que está verdaderamente en paz consigo misma, que no puede fingirse, ni copiarse, ni explicarse del todo. No es su ropa, no es su maquillaje, no es siquiera su sonrisa. Es algo más sutil, más hondo. Es una sensación que emana sin esfuerzo, seguridad silenciosa, felicidad sin necesidad de demostrarla, presencia sin ruido. Y cuando alguien la mira, de cerca o de lejos, lo siente. No porque ella quiera impresionar, sino porque no lo necesita. Porque ha dejado de buscar afuera lo que ya encontró adentro. Porque camina con un eje propio. Porque no pretende, simplemente es. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos del siglo XX, no hablaba de la felicidad como un estado artificial ni como una meta. Para él, la verdadera transformación comienza cuando una persona se alinea con su esencia. Cuando deja de vivir para complacer al mundo exterior y comienza a escuchar lo que su alma ha estado susurrando desde siempre. Este vídeo es una invitación a explorar esa dimensión invisible. A entender por qué cuando estás bien contigo misma, los demás no solo lo notan, lo sienten. Porque tu energía, cuando es auténtica, no necesita palabras. Y cuando eso ocurre, algo se despierta también en quienes te rodean. Vamos a descubrirlo. Carl Jung no creía que fuésemos simplemente lo que mostramos en la superficie. Para él, la persona que vemos frente al espejo no es más que una mínima parte de quienes somos en realidad. Lo esencial, lo que define nuestras elecciones más profundas, nuestras reacciones automáticas, nuestros miedos, nuestras pasiones reprimidas e incluso nuestra forma de amar, no está a la vista. Habita en lo que él llamó el inconsciente, ese universo interno que rara vez visitamos, pero que siempre nos acompaña. Ahí reside lo que verdaderamente somos, incluso cuando no lo sabemos. Desde esa perspectiva, Jung afirmaba que cuando una persona comienza a vivir en sintonía con su verdad interna, no con la máscara que aprendió a usar para ser aceptada, no con el personaje que encajaba en su familia, en su trabajo, en su círculo social, sino con su centro, ocurre algo que va más allá de lo racional, los demás lo sienten. Y no se trata de una percepción intelectual. Es casi visceral. No pueden explicarlo, pero lo notan. Porque hay algo en tu energía que cambia cuando tú cambias por dentro. Tus gestos, tu mirada, tu forma de caminar, tu manera de escuchar, tu manera de decir sí o de decir no. Todo empieza a reflejar una coherencia que, en este mundo lleno de simulación, se vuelve magnética. Cuando una mujer se ha reconciliado con sus partes silenciadas, cuando ha dejado de pedir permiso para existir, cuando ya no teme mostrarse tal cual es, con su luz y con su sombra, con su vulnerabilidad y con su fuerza, el mundo lo percibe. Porque su presencia deja de ser una estrategia. Se convierte en una manifestación viva de verdad. Y la verdad, aunque incómoda, siempre despierta algo en quienes la rodean. Jung decía que uno de los errores más grandes del ser humano moderno era vivir separado de sí mismo. Vivir desde la superficie, negando lo que duele, lo que arde, lo que late en lo profundo. Por eso desarrolló el concepto de la sombra. Todas esas partes de nosotros que hemos aprendido a reprimir, el enojo, el deseo, la ambición, la tristeza, la ternura, porque alguna vez nos dijeron que eran malas, débiles, inadecuadas. Pero lo que no se acepta no desaparece. Se oculta. Y lo que se oculta, nos controla desde las sombras. El problema no es tener una sombra. El problema es ignorarla. Porque aquello que no reconocemos en nosotros mismos lo proyectamos sin querer en los demás. Juzgamos en otros lo que no nos atrevemos a ver en nosotros. Rechazamos lo que secretamente anhelamos. Atacamos lo que alguna vez deseamos ser. Pero cuando decidimos mirar hacia adentro y empezar ese proceso de reencuentro, lo que Jung llamó individuación, comienza un viaje que lo transforma todo. No es un camino fácil. Implica derribar capas, desafiar narrativas heredadas, tolerar el dolor de ver lo que habíamos negado. Pero es también un camino de liberación. Porque cuanto más te conoces, menos te traicionas.
Cuanto más te aceptas, menos te fragmentas. Cuanto más te habitas, menos necesitas la aprobación ajena. Y entonces, sin buscarlo, tu energía cambia. Ya no necesitas gritar para ser escuchada. Ya no necesitas mostrar para ser vista. Ya no necesitas probar nada. Estás en ti. Y desde ahí, todo lo que haces tiene otro peso, otra vibración, otra verdad. Las personas no siempre sabrán nombrarlo, pero lo sentirán. Lo verán en tus silencios, en tu firmeza tranquila, en tu forma de poner límites sin rabia, en tu manera de sonreír sin tener que demostrar felicidad. Porque no estás fingiendo nada. Estás siendo tú. Y cuando tú te habitas por completo, permites, sin decir una palabra, que otros también se pregunten: ¿estoy siendo quien realmente soy, o quien aprendí a ser para sobrevivir? Ahí empieza la verdadera transformación. No cuando cambias a los demás, sino cuando te cambias a ti misma. Y eso se vuelve una invitación viva para que otros también despierten. Elena tenía una vida aparentemente tranquila. Una casa ordenada, 2 hijos saludables, un matrimonio sin grandes conflictos, rutinas claras, domingos en familia. Desde afuera, todo parecía estar bien. Y sin embargo, dentro de ella había un espacio silencioso que no dejaba de hacerse notar. No era tristeza, no era rabia, era algo más difícil de nombrar, una especie de vacío sutil, como si cada día se repitiera sin alma, como si la vida le pasara por encima, en lugar de atravesarla desde dentro. Un día cualquiera, mientras ordenaba el trastero del desván, encontró una caja olvidada. Dentro, había cuadernos viejos, lápices de colores, pequeños dibujos arrugados por el tiempo. Su corazón se estremeció. Había olvidado que de niña soñaba con pintar. No para ser artista famosa, ni para exhibir sus obras. Simplemente porque cuando dibujaba, sentía vida. Esa noche, mientras todos dormían, Elena bajó al comedor con una hoja en blanco. Buscó un lápiz cualquiera. Casi temblando, trazó la primera línea. No fue un gran dibujo, pero algo dentro de ella despertó. Algo que no sentía hacía años. Conexión. Gozo sin propósito. Tiempo detenido. Al día siguiente, su marido la vio garabateando en la cocina. «¿Otra vez con tus dibujitos?», comentó entre risas. No lo dijo con maldad, pero sus palabras le dolieron. Y, por un instante, dudó de sí misma. «Será ridículo esto», pensó. «Estoy perdiendo el tiempo». Pero había algo en su cuerpo que no quería parar. Algo en su respiración, en su mirada, en su manera de estar, que comenzaba a recuperar color. Y siguió. Cada noche, robaba 30 minutos al cansancio para sentarse frente al papel. No lo publicaba. No se lo contaba a nadie. Era solo suyo. Un acto íntimo de reencuentro. Como si cada trazo le devolviera un pedazo de sí misma. Con el paso de las semanas, algo cambió. No tanto en lo que hacía, sino en cómo lo hacía. Su forma de hablar, de moverse, de mirar a sus hijos. Su energía, antes apagada, empezó a brillar sin esfuerzo. Incluso su esposo, el mismo que había soltado aquel comentario, comenzó a mirarla diferente. Con curiosidad, con respeto, con una especie de sorpresa callada que solo aparece cuando alguien se vuelve a habitar a sí mismo. Elena no se convirtió en artista. No dejó todo por una carrera nueva. Pero sí volvió así. Volvió a un rincón olvidado de su alma. Y desde ese lugar, su vida cambió. No porque el mundo exterior fuera distinto, sino porque ella era distinta. Y eso, sin proponérselo, lo cambió todo. Porque cuando una mujer se reconecta con lo que la hace vibrar, aunque sea algo tan simple como un lápiz y una hoja, algo en el aire cambia. Algo en su entorno se reordena. Porque la autenticidad, cuando es vivida con suavidad y convicción, no necesita gritar para ser escuchada. Andrés siempre había sido un buen hombre. Responsable, trabajador, proveedor. Nunca faltaba nada en casa. Estaba ahí. Puntual. Correcto. Predecible. Su esposa lo describía como estable. Sus hijos como serio. Sus colegas lo respetaban por su rectitud. Y sin embargo, había algo en el que se estaba secando lentamente. Algo que nadie notaba, pero que él sentía cada vez que se quedaba solo en el auto, antes de entrar a casa. Era como si viviera dentro de un traje que le quedaba bien, pero no le permitía respirar.
Desde joven había amado la música. De adolescente, podía pasar horas tocando la guitarra, inventando melodías, perdiéndose en el sonido sin darse cuenta del tiempo. Pero en algún momento, cuando la vida seria comenzó, guardó la guitarra en un armario, convencido de que eso no tenía lugar en el mundo adulto. Le habían enseñado que los hombres de verdad no soñaban, que lo creativo era cosa de bohemios, de inmaduros, de los que no querían comprometerse con lo real. Así que la escondió, como quien esconde una parte de sí para no incomodar a nadie. Y vivió así, cumpliendo, en silencio, hasta que un día cualquiera, sin saber por qué, bajó al sótano buscando otra cosa, y se topó con su vieja guitarra. Estaba empolvada, desafinada, pero al tocarla, las cuerdas aún vibraban, como si lo hubieran estado esperando. No dijo nada a nadie. Esa noche, cuando todos dormían, se encerró en el cuarto de servicio. Y tocó, al principio con torpeza, como quien redescubre un idioma olvidado. Pero después, algo en él se soltó. No era una canción. Era un recuerdo del alma. Una puerta que se abría sin permiso. Comenzó a hacerlo cada noche. No por rebeldía. No para llamar la atención. Lo hacía porque lo necesitaba. Porque al tocar, sentía algo que no sentía desde hacía años, ¿verdad? Al principio, su esposa lo miraba con extrañeza. «Ahora músico», le dijo en tono irónico una noche. Él no respondió. Solo sonrió. Porque por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba explicar nada. Sentía que estaba recuperando algo sagrado. Algo suyo. Con los días, sin proponérselo, su energía cambió. Ya no estaba tan a la defensiva. Reía más. Dormía mejor. Comenzó a mirar a su esposa con nuevos ojos. No por obligación, sino porque había algo nuevo dentro de él que se estaba abriendo. Ella, al principio, no entendía qué pasaba. Pero lo sentía. Su Andrés, el hombre correcto, pero lejano, estaba volviendo. No el mismo de siempre. No el hombre perfecto, sino un hombre vivo. Completo. Con grietas. Con alma. Carl Jung llamaba a este proceso la integración de la sombra. Ese momento en el que dejamos de huir de nuestras partes ocultas y comenzamos a habitarlas. Andrés había vivido años desconectado de su lado creativo, sensible, lúdico, porque pensaba que era débil, improductivo, poco masculino. Pero al volver a él, no se volvió menos hombre. Se volvió más humano. Y esa humanidad, esa presencia sin escudos, fue lo que volvió a conectar su matrimonio. No con palabras románticas, no con gestos grandiosos. Con algo más simple y más real. Estar. Estar con verdad. Con cuerpo. Con alma. Porque cuando un hombre se permite integrar lo que había escondido, no solo se transforma a sí mismo, transforma todo lo que lo rodea. A veces creemos que para reconectar con nosotros mismos necesitamos hacer algo grande, radical, épico. Pero no. Volver a ti no requiere una revolución externa. Requiere un pequeño acto de honestidad. Uno solo. Hoy. Tal vez es escribir lo que has estado callando. No para publicarlo, no para justificarte. Solo para verlo fuera. Para darle forma a eso que llevas dentro. Tal vez es bailar a solas, sin público, sin pasos correctos, sin vergüenza. Volver a sentir el cuerpo no como carga, sino como canal de vida. Tal vez es decir no por primera vez. No al plan que no quieres. No al rol que te asfixia. No a seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Hazlo pequeño. Hazlo simple. Hazlo tuyo. Porque cada vez que eliges un gesto que te refleja de verdad, estás enviándole un mensaje a tu alma. Te veo. Te escucho. Estoy volviendo. No necesitas que el mundo lo apruebe. No necesitas resultados inmediatos. Solo necesitas dar ese primer paso. El resto vendrá solo. Porque lo auténtico, cuando es honrado en lo cotidiano, despierta una fuerza que estaba dormida, pero nunca perdida. Hay una verdad que no siempre se dice en voz alta, pero que todos, en el fondo, sabemos. Los demás no se conectan con lo que muestras, se conectan con lo que emanas. Con la energía que traes cuando entras en una habitación. Con lo que transmites incluso cuando no hablas. Con lo que sucede en el aire cuando estás siendo tú. Sin máscaras, sin necesidad de agradar, sin temor a no encajar. Porque la autenticidad no es un estilo.
No es una frase inspiradora. No es algo que puedas copiar de alguien más. Es una frecuencia, un modo de estar, una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando esa coherencia ocurre, aunque sea por momentos, el mundo lo nota. Puede que no lo digan con palabras, puede que no sepan explicarlo, pero lo sienten. Porque la autenticidad, cuando es real, tiene una vibración distinta. No grita, no impone, no busca llamar la atención, y, sin embargo, la atrae. Como el fuego que no necesita moverse para calentar lo que está cerca. Como la tierra que no necesita explicarse para sostener. Como el agua que no lucha por fluir, simplemente fluye. Pero llegar a ese estado no es automático. No basta con decidir voy a ser yo. La mayoría de nosotros ha aprendido, desde muy temprano, a hacer lo que se espera. A adaptarse. A leer el ambiente y actuar en consecuencia. A ocultar lo incómodo, lo vulnerable, lo distinto. A suavizar la rabia. A disfrazar la tristeza. A esconder el deseo. Y con el tiempo, esa habilidad para sobrevivir socialmente se convierte en una cárcel invisible. Entonces vivimos desde el deber, desde el personaje, desde la superficie. Y aunque nadie lo diga, se nota, porque hay una tensión, un esfuerzo, una incomodidad que se filtra en cada gesto, en cada palabra, en cada vínculo. Y los demás, incluso si no saben por qué, se alejan emocionalmente. No porque no les intereses, sino porque no logran encontrarte. Pero cuando decides volver a ti, sin drama, sin prisa, sin culpa, algo comienza a ordenarse por dentro. Tal vez no cambies de inmediato. Tal vez aún tienes miedo. Pero dejas de actuar. Dejas de fingir. Y entonces, poco a poco, empieza a aparecer la versión más viva de ti. Esa que respira hondo. Esa que dice sí porque lo siente, y no porque también lo siente. Esa que no necesita explicarse para tener valor. Y cuando eso ocurre, las relaciones también se transforman. Porque al estar tú más presente, los otros también se permiten estarlo. Porque ya no hay máscaras que mantener. Ya no hay expectativas que sostener. Hay humanidad. Hay verdad. Hay conexión real. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Y esto también se aplica a tus vínculos. Cuando tú te escondes, no solo te haces daño a ti, privas al mundo de conocerte. Cuando tú te reprimes, empobreces el campo emocional de los que te rodean. Porque tu verdad no es solo tuya, es alimento para otros. Y cuando la compartes, sin gritarla, sin imponerla, simplemente viviendo desde ella, abres una puerta invisible. Y esa puerta cambia el clima de todo lo que tocas. Por eso, si alguna vez te has preguntado por qué no sientes conexión con los demás, empieza por ti. Pregúntate, ¿estoy realmente presente en esta relación, o estoy solo representando un papel que aprendí a interpretar? Porque si tú no estás, los demás tampoco pueden encontrarte. La buena noticia es que no necesitas volverte otra persona. No necesitas hacer más, ni lograr más, ni demostrar más. Solo necesitas volver a ti, a lo que es verdadero, a lo que arde, a lo que tiembla, a lo que late. Y cuando lo hagas, verás cómo, sin buscarlo, comienzas a atraer a quienes también quieren vivir desde ese lugar. Porque la autenticidad no compite, llama, no convence, toca, no empuja, transforma. Hay zonas dentro de ti que no han visto la luz en mucho tiempo. Lugares internos que no visitas, no porque no sepas que existen, sino porque te da miedo lo que podrías encontrar allí. Y sin embargo, todo lo que alguna vez has callado, permanece. Todo lo que no te has permitido sentir, insiste. Todo lo que has negado para que otros te amen, para que no te juzguen, para pertenecer, sigue viviendo dentro de ti. Carl Jung llamó a ese territorio invisible la sombra. Pero no la sombra como algo malo, oscuro o demoníaco, sino como esa parte rechazada y olvidada de ti mismo. La sombra es lo que decidiste ocultar porque te enseñaron que no era aceptable. Y lo hiciste con buena intención, para sobrevivir emocionalmente, para que no te abandonaran, para que te quisieran, para ser bueno. Normal. Correcto. El problema no fue esconder. El problema fue creer que eso ya no existía. La sombra no desaparece cuando la ignoras. No se desvanece con silencio.
se transforma en una fuerza que actúa desde el fondo, en tus reacciones, en tus relaciones, en tus bloqueos, en tu ansiedad, en todo eso que no entiendes de ti y que no puedes controlar. Porque lo que no se nombra, te domina. Y no estamos hablando solo de emociones negativas. La sombra no es solo rabia, envidia o egoísmo. También es tu deseo de libertad, que dejaste a un lado por ser madre o pareja. También es tu sensibilidad profunda, que ocultaste por miedo a parecer débil. También es tu creatividad, que silenciaste porque no encajaba con tu carrera seria. También es tu cuerpo, que aprendiste a odiar. También es tu voz, que aprendiste a callar. Lo que sea que hayas negado, es tu sombra. Y lo que es tuyo, siempre pide volver. La sombra no quiere destruirte. No quiere tomar el control. Solo quiere ser vista, reconocida, aceptada. No como un defecto, sino como una parte legítima de tu totalidad. Te contaré la historia de Carla. Una mujer dulce, correcta, querida por todos. Siempre tenía una sonrisa a mano. Siempre dispuesta. Siempre diciendo sí aunque por dentro gritara no. Su pareja la admiraba por su equilibrio. Su entorno la elogiaba por su paciencia. Pero Carla, en silencio, estaba rota. No dormía bien. No sentía entusiasmo por nada. Y lo peor, no sabía por qué. No había drama visible. No había problemas. Solo ese vacío mudo que se agranda con los años. Un día, en una conversación banal, su madre hizo un comentario hiriente, como los de siempre, pero esta vez, Carla gritó. Gritó con fuerza, con rabia, con dolor acumulado. Lloró durante horas. Y después, se sintió libre. No porque gritó, sino porque se permitió sentir. A partir de ese día, comenzó a explorar su sombra. Y descubrió que su equilibrio era una máscara. Que su bondad era miedo a ser rechazada. Que su tranquilidad era represión emocional. Aprendió a reconocer su rabia. A poner límites. A dejar de estar siempre disponible. Y lo más hermoso, descubrió que al ser más ella, no perdió amor, ganó autenticidad. También está Javier. Un hombre fuerte, autosuficiente, protector. El hombre que no llora, que resuelve, que no necesita. Así había sido toda su vida. Hasta que la muerte repentina de su hermana lo quebró por dentro. Pero como no sabía cómo pedir ayuda, se aisló. Se endureció más. Hasta que su propio hijo, de apenas 8 años, le dijo: «Papá, ¿por qué estás triste si dices que estás bien?». Y entonces lloró. Por primera vez en 20 años. Esa noche, Javier empezó a escribir. Sin forma, sin destino, solo para vaciar. Descubrió que había estado escondiendo no solo su tristeza, sino también su sensibilidad, su ternura, su miedo. Que su control era una forma de escapar del dolor. Y poco a poco, comenzó a soltar esa armadura. No se volvió débil, se volvió humano. Integrar la sombra no es rendirse a los impulsos. No es excusarse en lo que sentimos. Es mirar con valentía eso que hemos escondido tanto tiempo. Es llevar luz a los rincones oscuros sin querer blanquearlos. Es abrazar nuestras contradicciones sin necesidad de justificarlas. Es, en el fondo, dejar de tenerle miedo a nuestra propia complejidad. Porque cuanto más te conoces, menos te traicionas. Cuanto más te aceptas, menos te juzgas. Cuanto más te habitas, menos necesitas validación externa. Y entonces, sin darte cuenta, todo empieza a cambiar. Tus vínculos, tus decisiones, tu cuerpo, tu energía. Porque ya no estás huyendo de ti. Estás viviéndote con totalidad. Y cuando tú te aceptas por completo, con tu luz y con tu sombra, los demás también aprenden a hacerlo. La sombra no se integra de golpe. No es un evento único. Es un proceso, un camino, un acto de presencia constante. Y sobre todo, es un acto de amor. Amor hacia esa parte tuya que ha vivido años escondida, esperando que la mires a los ojos y le digas: no eras el problema, solo no sabía cómo abrazarte. Después de hablar de la sombra, de sus formas sutiles y del peso que tiene sobre nuestra vida cuando no la reconocemos, te propongo hacer una pausa. No para pensar desde la mente lógica, sino para escucharte con sinceridad y sin juicio. Hay cosas dentro de ti que quizás has estado negando sin darte cuenta.
partes que has aprendido a esconder porque alguien, en algún momento, te enseñó que no estaba bien sentirlas, desearlas o pensarlas. Tal vez son pequeñas, tal vez parecen insignificantes, pero siguen ahí. Y hoy, pueden ser la puerta de regreso a ti. Te invito a escribir, en silencio, sin mostrarle a nadie, sin necesidad de explicarte, 3 cosas que estás reprimiendo o negando de ti misma. Pueden ser emociones, pensamientos, deseos o decisiones postergadas. Tal vez algo como: no debería enojarme con mi madre. No puedo soñar con dejar este trabajo. Ya soy demasiado mayor. Querer estar sola no está bien. Debería ser más sociable. Escríbelas como vengan, sin corregirlas, sin suavizarlas. Solo deja que salgan. Y luego, míralas despacio. Y pregúntate, desde lo más hondo: ¿por qué me lo prohíbo? ¿Quién te enseñó que eso estaba mal? ¿A quién tenías que proteger complaciendo o escondiéndote? ¿De qué tienes miedo si te das permiso para hacer eso que sientes? No necesitas responder de inmediato. Solo deja que la pregunta trabaje dentro de ti. Porque muchas veces, el simple acto de nombrar lo que hemos callado ya comienza a liberar. Y porque, quizás, en esas partes que más temes reconocer, vive la versión más auténtica de ti. Relaciones y límites, cuando la sombra habla con voz de cansancio. Hay formas de agotamiento que no se explican con esfuerzo físico. No se curan con dormir una noche más, ni con apagar el celular por unas horas. Son formas de cansancio que vienen del alma. Un cansancio que se arrastra en silencio, que pesa aunque nadie lo vea, que duele sin dejar moretones. Ese cansancio tiene un origen más profundo. Viene de sostener lo insostenible, de dar constantemente sin recibir, de vivir desde un personaje aprendido y no desde tu verdad. Ese agotamiento crónico, que muchos llaman estrés o agotamiento emocional, muchas veces es la voz de tu sombra que grita: estás viviendo contra ti. Te contaré la historia de Teresa. Durante años fue la buena amiga, la que siempre está, la fuerte. Su teléfono sonaba más cuando alguien tenía una crisis que cuando alguien quería compartir una alegría. Teresa era un refugio, una especie de terapeuta informal, una enfermera emocional con turno perpetuo. Lo curioso es que ella no lo veía como un problema. Al contrario, creía que ese era su valor, su manera de merecer afecto. Pero un día, comenzó a sentir algo distinto. No rabia, no tristeza, vacío. Una especie de sensación de no estar del todo en su propia vida. Se descubría sonriendo mientras su mente vagaba lejos, escuchando a los demás pero sin poder escuchar su propia voz. Y un día, mientras preparaba un café para una amiga que lloraba por tercera vez en esa semana por el mismo ex, sintió que su cuerpo entero quería gritar: ¿y quién me cuida a mí? En terapia, tras semanas de rodeos, pudo decirlo en voz alta: me siento usada, pero soy yo quien me pone en esa posición. Y ahí empezó el verdadero trabajo. No hacia afuera, sino hacia adentro. Entender que su adicción a ser útil era una forma camuflada de miedo al abandono. Que prefería estar agotada antes que sola. Que decir no le parecía un pecado emocional, porque temía decepcionar. Pero lo que más le dolió aceptar fue esto: que había creado vínculos donde solo se la quería si estaba disponible. Y que parte de ella sabía eso. Y lo permitía. Esa semana, hizo algo distinto. No respondió mensajes. No escribió largos párrafos para justificar su silencio. Solo, se lo permitió. Al principio, sintió culpa. Sintió ansiedad. Pensó que perdería afectos. Pero después llegó algo inesperado. Paz. No porque los otros cambiaran, sino porque ella había cambiado de lugar interno. Y desde ese nuevo lugar, entendió una verdad profunda. Poner límites no la hacía egoísta. La hacía honesta. Cuidarse no era traicionar al otro. Era, por fin, ser leal consigo misma. Tomás vivió algo distinto, pero igual de revelador. Durante años, sostuvo una relación con alguien que parecía amarlo, pero que no sabía verlo. Lo admiraban por su capacidad de adaptarse, de calmar, de ceder. Era el buen compañero, el que siempre entiende. Pero dentro de él, crecía una tensión muda. Se sentía constantemente evaluado, como si tuviera que rendir un examen emocional cada día para no ser descartado. Intentó cambiar. Intentó agradar más.
Cayó lo que le dolía. Se convenció de que amar era aguantar. Hasta que un día, en una discusión mínima, su pareja le dijo: «Es que contigo nunca es suficiente». Y esa frase, aunque no era la primera vez que la escuchaba, esta vez le rompió algo muy profundo. No en el sentido de destrucción, sino como quien rompe una jaula interna y ve la puerta abierta. Durante días no contestó. No se explicó. Solo pensó. Y al final, eligió irse. No por rabia. No para castigar. Por dignidad. Porque entendió algo fundamental. El amor que te pide dejar de ser tú, no es amor. Es un contrato disfrazado. Carl Jung lo explicaba con claridad. Cuando comienzas a vivir desde tu centro verdadero, desde tu yo no condicionado, la estructura entera de tus relaciones se mueve. Lo que estaba basado en tu autoabandono comienza a caerse. No por castigo, no por drama, por ley natural, porque la energía que ya no necesita ser amada a costa de sí misma, deja de alimentar lo que era falso. Y en ese punto, el mundo a tu alrededor tiene dos opciones: adaptarse a tu nueva vibración o desaparecer. Y ambas cosas están bien. Porque perder lo que no era auténtico no es una pérdida. Es abrir espacio para lo que tu alma sí puede habitar. Sincronía. Cuando la vida empieza a susurrarte sí. Hay momentos en los que algo, una señal, una frase, una coincidencia aparentemente banal, se presenta en tu camino, y aunque nadie más lo note, tú sabes que no es casualidad. Es como si la vida, en su misterio silencioso, estuviera alineando las piezas sin que tú se lo pidas. Como si algo más grande que tú estuviera diciendo: sigue por aquí, esto es tuyo. Carl Jung llamó a esto sincronía, la coincidencia significativa. No azar, no suerte, coincidencias que tienen sentido interno, aunque no lógica externa. Momentos en los que lo que piensas, lo que sientes y lo que te ocurre coinciden de manera tan exacta que no puedes ignorarlo. Y es importante entender algo: la sincronía no llega cuando la buscas. Llega cuando te encuentras a ti. Cuando dejas de vivir en función de lo que los demás esperan. Cuando dejas de forzar lo que no fluye. Cuando dejas de traicionarte en pequeños actos cotidianos. Cuando tu vida interna empieza a organizarse. Cuando tus decisiones empiezan a ser coherentes con lo que de verdad eres. El mundo lo nota. Pero no lo nota en la superficie. Lo nota en la energía que emites. En las puertas que se abren. En los vínculos que aparecen sin que los busques. En las ideas que llegan justo cuando dejaste de forzarlas. Camila lo vivió sin esperarlo. Años trabajando en una oficina que le resultaba cada vez más vacía. Lo suyo siempre había sido la repostería. De niña soñaba con tener una pastelería. Pero cuando le preguntaban por qué no lo hacía, respondía: porque no es seguro. Y sin embargo, cada noche, horneaba pasteles, tartas, galletas. Para amigos, para familiares, para calmar algo que no se calmaba de otro modo. Lo hacía con amor, pero en secreto, como si su deseo necesitara permiso. Hasta que en una fiesta familiar, una mujer que no conocía probó su pastel y le dijo: ¿tienes una página? ¿Puedo hacerte un pedido? Una frase pequeña, casual, pero para Camila, fue un temblor interno. Esa noche no durmió. No por miedo, sino porque algo dentro de ella había despertado. Esa semana abrió una cuenta de Instagram. Subió fotos. Puso precios. Recibió sus primeros encargos. 3 meses después, tenía lista de espera. No fue por estrategia. No fue marketing. Fue sincronía. Fue energía alineada con intención verdadera. Fue dejar de esconder su don. Luis, por su parte, no tenía ninguna pasión clara. Se había mudado de ciudad después de una ruptura difícil. Caminaba sin rumbo. Buscaba sin saber qué. Lo único que sentía era un vacío que no sabía cómo nombrar. Un día, sin planearlo, entró en una librería para escapar del calor. No buscaba nada. No pensaba comprar. Solo quería aire fresco. Tomó un libro al azar. Lo abrió en una página cualquiera. Y leyó: cuando no sepas hacia dónde ir, vuelve a ti. Se quedó quieto. Leyó la frase otra vez. Sintió un nudo en el estómago. Y por alguna razón, supo que tenía que cambiar algo. Esa misma tarde se inscribió en un taller de meditación cerca de su casa. No sabía qué buscaba.
Solo sabía que no podía seguir lejos de sí mismo. Allí conoció a quien hoy es su socio, su amigo, su compañero de ruta. Y desde ese momento, todo empezó a girar. Fue suerte, destino, magia. No, fue sincronía. Fue la vida respondiendo a su primer acto de verdad. Porque la sincronía no se puede fabricar. No se controla. No responde a agendas ni a calendarios. Pero sí se cultiva. Se cultiva cada vez que eliges lo que te refleja. Se cultiva cuando dejas lo que te ahoga. Cuando no te traicionas. Cuando eliges el silencio en vez de la justificación. La pausa en vez del impulso. Tu centro en vez de la apariencia. Y entonces ocurre lo que parecía imposible. El universo empieza a colaborar contigo. La vida se vuelve menos lucha y más danza. Las señales llegan. Las personas correctas aparecen. Las cosas que antes no funcionaban, de pronto encajan. Y tú lo sabes. Lo sabes sin pruebas. Lo sabes con el cuerpo. Porque en el fondo, lo sientes. No es suerte, es alineación. La vida no premia al perfecto. Premia al honesto. Al que se atreve a vivir desde lo que realmente es. Y cuando tú haces eso, la sincronía se vuelve inevitable. Así que no la busques. No la forces. Solo prepárate. Y el día que llegue, porque va a llegar. No tendrás dudas. Porque en lo más profundo de tu ser, vas a reconocerla. Es la vida diciéndote. Por fin estás en casa. Tal vez mientras escuchabas estas palabras, algo dentro de ti comenzó a moverse. No fue ruido. No fue urgencia. Fue algo más suave. Más íntimo. Como una brisa que toca apenas, pero deja huella. Una parte tuya que, quizás sin saberlo, ha estado esperando este momento. El momento en que alguien nombre lo que tú aún no te habías animado a mirar. El momento en que te das cuenta de que no estás roto, ni perdido, ni tarde. Solo, desconectado de ti. Y no hay culpa en eso. Porque a todos nos enseñaron, de formas distintas, a priorizar lo externo. A encajar. A hacer lo que el mundo esperaba. Pero llega un punto donde el alma ya no quiere seguir obedeciendo. No grita. No impone. Solo empieza a doler. Ese cansancio que no se va. Esa ansiedad sin causa clara. Esa tristeza que no tiene nombre. Todo eso que arrastras en silencio no son síntomas de que algo está mal contigo. Son señales de que algo dentro de ti quiere volver a respirar. Volver a ti no es un acto egoísta. Es un acto valiente. Porque implica decir, ya no quiero vivir desde el deber. Quiero vivir desde la verdad. Y cuando haces eso, aunque sea con pasos pequeños, algo comienza a cambiar. Tus decisiones se vuelven más livianas. Tus relaciones más auténticas. Tu energía más limpia. Y sin buscarlo, sin planearlo, comienzas a resonar diferente. Porque cuando tú te eliges, el universo también te elige. Así que si algo dentro de ti se sintió tocado por lo que compartimos hoy, no lo reprimas. No lo apagues. No lo pospongas. No necesitas hacer un gran cambio mañana. Solo una decisión más honesta que la anterior. Solo un gesto. Una palabra. Un silencio necesario. Un límite nuevo. Una mirada más compasiva hacia ti. Y confía. Porque cuando caminas desde lo real, aunque duela, aunque asuste, aunque te quedes solo por un rato, la vida responde. Siempre responde. Con señales. Con personas. Con sincronías. Y un día, sin saber cómo, te descubrirás respirando más hondo. Sonriendo sin esfuerzo. Caminando sin peso. Y entenderás que ese momento no fue un milagro. Fue el resultado de haber vuelto a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despierto. No lo ignores. No dejes que esta sensación se disuelva entre las distracciones del día. Elige un solo acto, uno pequeño pero honesto, que puedas hacer hoy para acercarte un poco más a tu verdad. Tal vez escribir eso que llevas tiempo callando. Tal vez atreverte a poner un límite donde siempre dijiste que sí. Tal vez volver a tocar con las manos o el alma aquello que un día amaste y dejaste de lado. No lo hagas por obligación. Hazlo porque lo sientes. Porque sabes que es momento. Y cuando lo hagas, si te nace, cuéntalo. Comparte lo que sentiste, lo que descubriste, lo que removió esta historia en ti. No hay nada pequeño cuando se comparte desde el alma. Tu testimonio,
Tu voz, tu mirada pueden ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Este espacio es más que un canal. Es una comunidad que crece con cada persona que se atreve a vivir desde lo real. Si sentiste que este mensaje tiene algo valioso, te invito a dejar un like, a suscribirte y a compartirlo con quien también está en búsqueda. Porque merecemos vivir profundo. Merecemos vivir despiertos. Y merecemos caminar acompañados.